Amigos, en Noticias en Vivo conversando con Andrea Santa Cruz. Ella es abogado y profesora de la Universidad Metropolitana. Hemos estado hablando sobre el incremento de las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, de los civiles y en específico del grupo de presos políticos. Ella nos decía, antes de irnos a la pausa, Andrea, que ha habido un recrudecimiento en arbitrariedades e ilegalidades desde que volvió Gustavo González López a la cabeza del SEBIN luego de la salida de Christopher Figuera. Sí, lo que estaba destacando era específicamente la política que ya habíamos visto con anterioridad en cabeza de González López y que en este momento parece repetirse. En el caso específico de Gilbert Caro, que ustedes comentaban hace un rato, no fue trasladado, y ayer Rafael González, que está detenido después del 14 de marzo, él también tenía que haber sido trasladado para su audiencia preliminar y tampoco esto ocurrió. Entonces, esto era algo que ya se presentaba cuando él estaba en el SEBIN. Sí. ¿Qué otro tipo de medidas de ese tipo ocurrían y estaban ocurriendo nuevamente? Bueno, por ejemplo, en este momento no sé el tema de las boletas de libertad, pero durante el año 2018, por ejemplo, el caso de Gregory Hines, que fue un caso que nosotros atendimos desde el Centro de Derechos Humanos, él tenía boleta de libertad y pasó 4 meses antes de que se ejecutara efectivamente esa boleta de libertad. El juez había dicho, usted queda en libertad, sí, y el SEBIN sencillamente no ejecutó esa orden. Así es, y eso había pasado igual con los polichacados, que también fue un caso que personalmente atendí, y pues era una cosa reiterada. En este momento esperemos que no vuelva a pasar, pero queremos alertar desde las organizaciones de derechos humanos, en el caso mío, el del Centro de Derechos Humanos, que vemos que está volviendo a pasar esto, vemos el no cumplimiento de visitas, entre otras cosas, que sin duda se mantienen en el marco de violaciones de derechos humanos y que ya ocurrían cuando González López era director del SEBIN y que ahora que está de nuevo allí, pues vemos con mucha preocupación que sigan o vuelvan a ocurrir. ¿Y el régimen de visitas de los familiares también se ha visto de alguna manera alterado? Sí, desde el 30 de abril, esa semana, pues hubo varios momentos en que se suspendieron las visitas para las personas en el helicoide en particular. Después del 30 de abril. Después del 30 de abril ha sido bien irregular el tema de las visitas. Claro, pero fíjense que hay además ha arreciado la persecución contra políticos, contra diputados, y vamos a ver justamente un tuit del presidente encargado Juan Guaidó al respecto, y sobre todo, bueno, con el último que ha ingresado a esa lista, el diputado Rafael Guzmán. Y dice, con el diputado Rafael Guzmán son 15 diputados que han sido perseguidos en solo un mes. Nuestro reconocimiento a todos los parlamentarios que han resistido los embates de la dictadura, como todo el pueblo de Venezuela. Y por cierto, la diputada María Beatriz Martínez escribió ayer también en su cuenta de Twitter: continúan persiguiéndome y hostigando a mi familia en las afueras de mi casa en Portuguesa. Hoy 30 de mayo estuvo apostada una patrulla del SEBIN. Esta Asamblea Nacional no se detiene y mientras más nos persiguen, más evidencian su ilegitimidad. Sí, ya la lista entonces es de 15 diputados que se les ha pues acusado o establecido la responsabilidad en la promoción de ese movimiento cívico-militar del pasado 30 de abril, y se habla de una intención política detrás de esto para desmantelar el Parlamento venezolano. Sé, Andrea, que no necesariamente es tu área de experticia, pero por ejemplo en el caso del diputado Rafael Guzmán, su suplente es Gilbert Caro, quien está ya detenido. Si se le levanta la inmunidad parlamentaria, se avanza en un proceso en contra de este diputado principal, de Rafael Guzmán, ¿queda esa curul cómo? Bueno, yo quiero aclarar que el proceso que se está siguiendo en contra de los diputados es absolutamente inconstitucional. Esto es muy importante porque el procedimiento para levantar la inmunidad parlamentaria pasa por la Asamblea Nacional. Esto de pasarlo por la llamada Asamblea Nacional Constituyente no es ajustado a derecho. En consecuencia, es absolutamente nula ese procedimiento. Por lo tanto, el diputado puede permanecer en su curul. Esto yo creo que es fundamental porque una de las cosas que hemos visto como violación grave de derechos humanos que está ocurriendo es la violación del debido proceso, del derecho a la defensa, que tienen los diputados en un proceso que se está llevando ante la Sala Constitucional o ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, sin ser ellos escuchados, que es un derecho que está establecido, sin que sus abogados puedan participar, en las que prácticamente se les condena sin que haya una condena, con lo cual se vulnera el principio de presunción de inocencia. O sea, con ello lo que quiero decir es que, en definitiva, aunque la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia
sentencia en los términos en los que los ha establecido de levantamiento de inmunidad parlamentaria y envío a la Asamblea Nacional Constituyente, esto es absolutamente contrario a derecho. Bueno, pero a pesar de que es contrario a derecho, o sea, hemos estado viendo de hecho De cómo hecho, ocurren las ocurre, cosas. claro. ¿no? Claro, ahí el problema es, bueno, de hecho están siendo perseguidos, de hecho están siendo encarcelados. De hecho, la Asamblea Nacional Constituyente sesiona, comenzando por allí, ¿no? Un órgano que no debería en el existir. propio Palacio Federal Legislativo. Sí. Claro, pero lo que no podemos perder de vista es que son violaciones de derechos Sí, sí, humanos sí, sin y duda. que en consecuencia eso es lo primero que uno debe señalar. Esto que, digamos, yendo un poco hacia tu pregunta, le escuchaba a la diputada Elsa Solórzano que son 114 diputados que de una u otra manera o Sí. están en el exilio o están siendo perseguidos o tienen orden de aprehensión. O están en embajadas. Bueno, en embajadas, esos temas. están- Y eso lo que nos demuestra es que de los 224 diputados que deben haber, porque están principal y suplente, pues al final están siendo perseguidos prácticamente más de la mitad. Claro. Eso, pues, sin duda, te va a demostrar que a lo mejor esa intención política de la que ustedes hablan puede derivarse. Claro, Bien. Andrea, tenemos que hacer un corte breve, pero regresamos y seguimos conversando, ¿sí? Nos dan unos minuticos, ya volvemos.